que ya se ha hecho en materia de pensiones, porque lo que viene es literalmente una ofensiva privada. Lo que viene es una ofensiva por los planes y los fondos de pensiones privados. Esto es lo que va a aprobar el gobierno después de lo que ya ha hecho el gobierno. ¿Saben ustedes lo que ha hecho el gobierno? En materia de pensiones públicas, ¿lo recuerdan ustedes? Una congelación que ahora mismo nos está dejando en empobrecimiento. Hasta la entrada del gobierno del Partido Popular, este era el sistema de pensiones que regía. Se revalorizaban con el IPC y si los precios eran más altos, llegaba la extra de los pensionistas. Esto se acabó con el Partido Popular y el índice de revalorización de pensiones quedó aquí y aquí sigue. 5 años consecutivos con el 0,25%, aunque los precios han estado aquí. En castellano, lo que ha ocurrido en estos 5 años pasados es que en las medidas públicas la primera ha sido empobrecimiento de pensiones. La segunda medida pública en el Partido Popular ha sido utilizar la hucha de las pensiones para pagar esas pensiones y estos complementos. Y esto es lo que ha ocurrido. Se ha vaciado literalmente la hucha de las pensiones. El color rojo corresponde al Partido Socialista, el color azul al Partido Popular. 66.815 millones han desaparecido del fondo de la hucha de las pensiones. Todo esto, insisto, es lo que ha ocurrido en las pensiones públicas hasta ahora. Hoy se toman medidas para las pensiones privadas y la primera medida literalmente es esta. Pueden ustedes hacerse un plan de pensiones y pueden rescatarlo en 10 años. Este es el resultado de estas políticas. Los fondos de pensiones privados manejan ya a día de hoy más que la hucha de las pensiones públicas. 111.000 millones manejan los fondos de pensiones privados. Lo que se está haciendo para empezar es, pueden ustedes rescatar ese fondo en 10 años. Es decir, metan ustedes todavía más dinero en esos fondos de pensiones. Con un pequeño problema, no han sido extraordinariamente rentables. Es más, en algunos casos, quien ha metido dinero en fondos de pensiones ha perdido dinero. Así que hoy el gobierno va a aprobar una segunda cosa para hacerlos todavía más atractivos. Va a rebajar las comisiones. Esta es la rentabilidad que han tenido los fondos de pensiones. Cuando la bolsa iba muy bien, los fondos eran muy rentables, pero cuando la bolsa ha caído, vean ustedes lo que le ha pasado a los fondos de pensiones, que han tenido rentabilidades negativas, en castellano, que han perdido dinero. Ahora el gobierno dice, vamos a abaratar las comisiones y vamos a abaratar los depósitos. Hágase usted un fondo de pensiones, dice el gobierno, que nosotros lo vamos a hacer todavía más rentable, o si acaso algo rentable. Esta es la propuesta del Ejecutivo hoy y la pregunta es, Santiago Niño Becerra, catedrático de Economía, la pregunta es, ¿esto soluciona algo? ¿Esto soluciona el problema? Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, hay algo que hemos olvidado y es que la rentabilidad de un plan de pensiones es fiscal, o sea, no es financiera. Se hizo un estudio en la Universidad Autónoma de Barcelona sobre la rentabilidad de los planes de pensiones entre el 2007 y el 2016 y mientras de media el IBEX, inversiones en el IBEX habían rendido el 5, algo, inversiones en deuda pública a 15 años el 5, algo, la rentabilidad media de los fondos de pensiones de 650 fondos analizados era del 2 y pico %. Incluso había algunos, como ha apuntado antes Javier, que habían tenido pérdidas. ¿Dónde está la rentabilidad de verdad de los planes de pensiones? Fiscalmente, de cara al IRPF, una persona puede deducirse hasta 8.000 euros o bien, la cantidad que sea menor, el 30% de lo obtenido por actividades económicas y por rentas del trabajo. De hecho, el 90% de las aportaciones que se hacen a planes de pensiones se hacen en diciembre. ¿Por qué? Bueno, pues porque, entre otras razones, a quien más favorece, y esto no se ha dicho, a quien más favorece los planes de pensiones son a las rentas más altas. ¿Por qué? Porque todo lo ganado a partir de 60.000 euros se le aplica un marginal, cosa que no sucede a lo obtenido por debajo de 60.000 euros de ganancias anuales. Es decir, una persona que gane 80.000 euros al año y dote un fondo de pensiones con 2.000 euros,
la deducción que obtiene es mucho mayor de si la persona ha obtenido una ganancia de 12.000 euros. O sea, profesor, por ejemplo, que se está dando un mensaje, se está diciendo vamos a favorecer más a los que menos lo necesitan, a los que sí se pueden hacer un plan de pensiones privado. Quienes dependen de la pensión pública, a esta gente no se le está ayudando. Entre otras, primero porque muy poca gente con rentas bajas pueden ahorrar. Recordemos que el 55% de los españoles, según la última encuesta del CIS, no pueden hacer frente a un imprevisto que se les presente. En consecuencia no pueden ahorrar. Si no pueden hacer frente a un imprevisto, malamente podrán ahorrar. ¿Quién puede ahorrar? Bueno, puede ahorrar evidentemente si tiene una renta más elevada y está utilizando. Lo que se está diciendo es que se permite o se favorece la utilización de ese ahorro para obtener una reducción fiscal. Con respecto a la mayoría de planes de pensiones para las rentas más bajas, sinceramente es que no lo veo. No lo veo, pero, cuidado, no porque en sí sea perversa la idea de un plan de pensiones, que no la es. Lo que veo es que los planes de pensiones, tal y como están estructurados para las rentas más altas. Y luego viene la segunda parte. Cuando se va a rescatar el plan de pensiones, claro, evidentemente eso se considera rendimientos del año. Es decir, si una persona tiene una renta, el año que lo rescata, tiene una tributación, por ejemplo, sobre 45.000 euros y rescata 60.000, se le va a aplicar unos rendimientos de 100.000 euros, 40 más 60. Por esto, lo que todo el mundo que sabe un poco de planes de pensiones, lo que dice a la gente es que no los rescate de golpe, sino que los rescate de forma periodificada, de forma derivada en el tiempo. Claro. ¿Sí? Le quiero preguntar por la otra alternativa, porque parece que el gobierno ha dicho, bueno, vamos a salvar a la gente, más bien, sálvese usted mismo, sálvese quien pueda, con el dinero privado, con los fondos de pensiones privados. Déjeme que haga dos cuentas en la pizarra muy rápidas, porque, profesor, lo que se nos está diciendo es, búsquense ustedes la vida, planes de pensiones privados, y los planes de pensiones privados van a ser más rentables y les vamos a hacer un descuento, los van a poder rescatar además en 10 años. No se está diciendo, vamos a meter más dinero en las pensiones públicas. Profesor, las pensiones públicas ahora mismo en España nos estamos gastando entre el 9 y el 10% del PIB. Países como Italia se están gastando el 13, casi el 14% del PIB. Solamente si empatáramos con Italia, solamente empatando, podríamos destinar hasta 40.000 millones más de pensiones. 40.000 millones más. Profesor, esta no es la solución para quien lo necesita. Gastar más dinero público, no decirle a la gente, gástese usted el suyo, el dinero privado. A ver, es que usted ha comparado España con Italia. Es que la economía italiana está mucho mejor que la economía española. Esto de entrada. O sea, la deuda exterior que tiene Italia es una ridiculez en comparación con la deuda exterior que tiene España. España tiene una deuda exterior del 160% del PIB. Pero, profesor, tiene que ser, déjeme que le discrepe. ¿O es que tenemos prioridades de gasto equivocadas? Digo yo estas cifras. Es que el gobierno de Rajoy se ha comprometido con Donald Trump este mismo año a gastarse 18.000 millones en armas. 18.000 millones para cumplir con la OTAN. Si no tenemos dinero, no tendremos dinero para nada. ¿O es que tenemos las prioridades equivocadas? Cumplir con Donald Trump está muy bien, pero a los pensionistas les dejamos caer, profesor. Bueno, hay una serie de prioridades. Prioridad número 1 que tiene España, abonar los intereses de la deuda pública. Entre 30 y 35.000 millones al año. Prioridad número 2, reducir el déficit al 0% del PIB el 31 de diciembre del año 2020. Prioridad número 3, cumplir con los compromisos internacionales. Yo, tal y como lo veo, las pensiones
no son hoy por hoy un elemento prioritario. La prueba la tenemos en que, por un lado, está habiendo un incremento de pensiones cada año del 0,25 que está por debajo de la inflación prevista. Los pensionistas están perdiendo poder adquisitivo. En segundo lugar, existen estos compromisos y, claro, evidentemente el dinero, los fondos que se pueden dotar para las pensiones son los que son. Claro, hoy estas son las cuentas. Profesor, no se retire, que vuelvo con usted, pero esto es efectivamente lo que hay. Hoy el gobierno dice, tenemos 18.000 millones comprometidos con la OTAN. Eso sí va a tener dotación económica. Para las pensiones, búsquense ustedes la vida, vayan ustedes a la iniciativa privada. Esto es literalmente lo que está aprobando hoy el Consejo de Ministros, porque Mariano Rajoy dice la iniciativa privada es la clave. Los españoles dedicamos menos que los ciudadanos de otros países avanzados a los planes y fondos de pensiones. La reforma que les acabo de anunciar intenta incentivar ese ahorro, apela a la responsabilidad individual y da más libertad y garantías al ahorrador que puede disponer antes de su dinero. Hoy el resto de grupos políticos lo que están diciendo es, esta es la mayor campaña publicitaria que jamás ha hecho un gobierno en favor de los fondos de pensiones, en favor de la banca. Es más, dicen, no es Mariano Rajoy reanunciando una medida de 2014, es todo el Partido Popular haciendo campaña en favor de la banca y de los fondos. Una campaña de largo recorrido. Mariano Rajoy animando. Ahora que las cosas empiezan a ir bien, motivando. Debemos incentivar que el ahorro piense en el largo plazo. Haciendo campaña. Un ahorro que sirva como complemento de la pensión pública. Por los fondos de pensión privados. Los planes de pensiones privados complementan, no sustituyen, el modelo de pensiones públicas. Un complemento. Pilar complementario. Es la palabra que usa el Gobierno y el Partido Popular. Cuidado, preocuparos del ahorro. Durante su último empujón en favor de los planes privados de pensión. Con un fondo privado donde tú puedes meter dinero y cuando te jubilas y la pensión ha bajado, pues usted tiene un complemento. Y no es cosa de ahora, ese estímulo ha estado ahí desde antes de llegar a Moncloa. Con el objetivo de favorecer el ahorro, mejoraremos la tributación de los planes de pensiones. Unos planes de pensión que existen en España desde hace 3 décadas. El concepto de ahorro no lo hemos tenido nunca ahí. 2 euros. 2 euros, menos que una cajetilla de tabaco. Pero que no terminan de cuajar. Difícil búsqueda de otras soluciones diferentes a la pensión. Y que los sindicatos denuncian, Rajoy quiere consolidar. Todo esto es compatible con la iniciativa privada del ahorro. Priorizándolos frente al sistema público de pensiones. El compromiso es fortalecer nuestro modelo público de pensiones. Hay 8 millones de españoles. Estamos jugando con las cosas de comer. Que ahorran más de 100.000 millones de euros en planes de pensiones. Los datos son tozudos y están ahí. ¿Están los fondos privados al acecho del sistema público de pensiones? Profesor, última clave. ¿Esto es la gran campaña en favor de los fondos de pensiones privados? Bueno, antes de nada, permítame un comentario a lo que ha dicho el señor Rajoy al principio del pequeño documental que han puesto. El señor Rajoy ha dicho que en España la cantidad, el número de planes de pensiones que existen es mucho menor a los países de nuestro entorno, lo cual es verdad, es cierto. Ahora bien, lo que no ha dicho el señor presidente del Gobierno es que el salario medio real en España es mucho más bajo que en Francia, que en Italia, que en Bélgica, que en Holanda, que en Reino Unido. ¿Por qué? Porque la productividad es mucho menor. Es decir, el problema no es que el español no quiera ahorrar, el problema es que el español no puede ahorrar. Claro. El español medio, porque evidentemente el español que puede ahorrar, ahorra. La prueba lo tenemos en que hay 106.000 millones en planes de pensiones. Claro. Pues profesor Santiago Niño Becerra, le agradezco su lectura. Cuídese. Un abrazo. Bien, gracias. Hasta luego.